Buenas amigos, ¿cómo está todo? Espero que todo esté bien. Estamos bien contentos una vez más que podemos estar aquí grabando otro contenido más, otro video bien interesante. Esta vez vamos a hablar sobre las herejías. Herejías, viene. ¿Cuán peligrosas son las herejías? Y este tema es bien importante. Espero que te quedes y no te vayas. Hoy vamos a establecer las definiciones de una herejía y vamos a establecer las bases para identificar qué es una herejía. Así que después vamos a entrar en algunas herejías en otro video y las herejías que han estado entrando a través de toda la temporada de la iglesia. Espero que te quedes y este tema es bien importante. En el próximo video es que vamos a hablar sobre exactamente qué tipo de herejías han entrado a la iglesia y las que todavía existen hasta el sol de hoy. Así que no te lo puedes perder, no te puedes perder este video ni el próximo video que vamos a estar hablando. Eh, ¿Por qué son importantes estos temas? ¿Por qué sería importante entrar a establecer qué es una herejía? Muchas veces podemos estar en una iglesia que esté enseñándonos una herejía que ya hace tiempo, cuando comenzó la iglesia y durante el periodo de la iglesia, se han demostrado que van contraria a la palabra de Dios. Entonces, es bien importante, porque durante todas las épocas de la iglesia han estado entrando y penetrando y desviando a los creyentes del evangelio. Y eso es bien peligroso que nosotros nos desviemos del evangelio y caigamos en una herejía. Entonces, eso siempre hay que estar pendiente de lo que nosotros estamos creyendo, eh, para no estar en una iglesia o tener una creencia. Podemos tener una iglesia sana, de sana doctrina, pero nosotros mismos creer en una herejía. Así que debemos establecer primeramente que no estemos en una iglesia de que no sea sana doctrina y que esté introduciendo estas herejías. Ahora, el peligro realmente no es que tengamos diferentes de opinión. Eso no es el problema. Nosotros podemos tener diferentes opiniones, pero el problema grave de una herejía es que distorsiona a nuestro Salvador, distorsiona la palabra de Dios y por ende es un peligro para tu alma. Si tú estás en una herejía, lo que se llama herejía, eh, tu alma está en peligro. Tu alma es la que está en peligro, está en juego. O sea, estás fuera de la salvación. Por eso es bien importante que puedas entender lo que es la sana doctrina y que puedas estar dentro del evangelio, que es lo único que nos puede salvar. Si estás fuera del evangelio por creer una doctrina falsa, entonces estás fuera de la salvación. Así que es bien importante que prestes atención a todo lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Entonces, como ya dije, el próximo video vamos a entrar de lleno a esas herejías ya por nombre, ¿verdad? Por sus nombres y cositas así. Hoy vamos a establecer las bases. ¿Por qué las bases? Yo considero que las bases son más importantes que las mismas herejías porque pueden surgir herejías nuevas, pero si tienes unas bases de lo que es una herejía, las puedes identificar rápido y puedes saber, no, no, espérate. Eso es una herejía. Estás haciendo esto y esto y esto y esto, me estás alejando de esto y esto y esto. Y esas bases nos van a ayudar a identificarlas. Y yo creo que es lo más importante. Pero a través de la historia, ya los cristianos han identificado todas estas cosas y ya le han puesto hasta nombres de muchas de estas herejías. Así que es importante, es primeramente ver las bases y las definiciones, ¿verdad? De lo que es la herejía. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que yo quisiera hacerlo lo más breve posible, por eso no hice mucha introducción, pero voy a hacer una pausa aquí. Quisiera que si no le has dado like a nuestro contenido, si no te has suscrito, por favor, dale like, suscríbete para que el algoritmo de YouTube lo pueda, ¿verdad? Compartir y para que nos ayudes y tú seas parte también de este mensaje que nosotros queremos transmitir y que queremos advertir en este caso de personas que pueden estar en una herejía y puede ser de ayuda este video para que identifique que está en una herejía.
o para que pueda ver el evangelio, ¿verdad? Correctamente. Así que eso fue una pausa ahí comercial. Pero seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a agarrar un post y el próximo video también vamos a agarrar un post de una persona. Y este post es de coalición por el evangelio. Es de coalición por el evangelio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyéndolo y vamos a ir este, explicándolo. Y vamos desarrollando ya lo que ya nosotros conocemos, pero también vamos utilizando este tipo de post para ir en un orden, ¿verdad? Y pues si ya está hecha la rueda, ¿para qué la vamos a inventar? Ya eso está ahí. Vamos solamente a tomarlo prestado para este, utilizarlo aquí en este video, pero quiero darle, ¿verdad?, los méritos a la persona que lo hizo y se llama Nimrol López. Este es un post de Nimrol López. Así que él comienza primeramente con lo que debemos hacer, que es la definición. La definición de herejía. ¿Qué es una herejía? Así se llama el post y está en coalición por el evangelio. El término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia. Ok, esto es una desviación doctrinal. Mucha gente cuando escucha la palabra doctrina, porque le han enseñado que no, como si la doctrina fuera mala. La verdad es que todos tenemos doctrina. Si pensamos que la palabra doctrina es mala, nos van a adoctrinar, pues sí, eso significa enseñanza. Doctrina es la enseñanza. Todas las iglesias, aunque sean falsas, tienen sus doctrinas, tienen su enseñanza, tienen algo en mente que ellos van a estar enseñando. Así que no pienses que la palabra doctrina es mala. Es mala si se está enseñando una mala enseñanza, una mala doctrina. Si la enseñanza es buena, si la doctrina es buena, pues entonces la palabra doctrina no es mala. Simplemente esto es para que podamos identificarlo. Entonces, esto es una desviación doctrinal, una enseñanza que se desvía o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales. Y esto es importante que lo entendamos, que es vital, es algo importante, es algo que te da vida, ¿verdad? Cuando tú tienes los vitales, eso es algo que si tú no tienes vitales en la cuestión del cuerpo, ¿verdad? Te dicen, déjame checar los vitales, pues tiene que ver con algo importante, lo más importante. Y también él establece aquí innegociable, no se negocia por nada del mundo. O sea, podemos tener diferencia en otras cosas en la escritura quizá, porque a lo mejor no son tan claras, pero esto que estamos hablando, esto que vamos a hablar, estas enseñanzas no se pueden desviar, no se pueden torcer. Normalmente los protestantes estamos de acuerdo con estas doctrinas vitales e innegociables. Hay unas doctrinas que no es que no sean importantes, pero podemos diferir y no significa que estamos en una herejía, ¿verdad? Pero en este caso, estas doctrinas específicas son innegociables. O sea, yo no puedo tener comunión con otro hermano si estas doctrinas que vamos a hablar o esto que vamos a establecer como verdades innegociables, si no estamos de acuerdo. ¿Ok? Así que presta atención porque estas son las bases, recuerda, para que puedas identificar si estoy en una sana doctrina y segundo, si entra una falsa doctrina en nuestra iglesia o yo voy a creer esa doctrina de cualquier persona que venga a enseñarnos, ¿verdad? Entonces, bien importante. En Hechos 24, 14 y Galatas 5:20, pero voy a leer segunda de Pedro 2:1. Y dice segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que Él los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ve lo que estamos hablando? Estas doctrinas que muchas veces las personas se levantan de la misma iglesia,
dice entre nosotros, entre el pueblo, ¿verdad? Se levantarán profetas, personas que van a hablar de parte de Dios, pero que en realidad son falsos maestros, falsos profetas, que van a traer estas doctrinas, estas enseñanzas heréticas, dice ahí, herejías, destructoras, y aún negarán al Señor. O sea, negarán su deidad, negarán la verdad de Dios, y eso va a traer destrucción repentina. No te vas a dar cuenta cuando estés destruido. ¿Ok? Así que todo esto surge y fíjense que entran de una manera encubierta. O sea, no es tan fácil identificar a estos falsos profetas y falsos maestros. Ahora, pueden tener apariencia, que en otros pasajes dice que tienen apariencia de piedad. O sea, son personas que tú dices, contra, no me puede estar mintiendo. Esta persona es demasiado piadoso, demasiado de bueno, demasiado su manera de hablar, su retórica, y estas son las personas que te van a engañar, probablemente. No estoy diciendo que todos los que son piadosos, pero nosotros debemos ser piadosos, pero en el sentido de que tienes que estar, no te fijes solamente en eso, sino fíjate en su enseñanza, lo que está transmitiendo, si la palabra de Dios y estas cosas que vamos a estar hablando no distorsionan la palabra de Dios y no te desvían del Salvador o del Evangelio, ¿verdad? Así que esto es bien importante, bien importante. Así que entre estas verdades no negociables, se encuentran, vamos aquí a enumerar 6. Estas son las que principalmente se atacan y yo voy a decir cuál es la más importante. Todas son importantes, pero las que normalmente atacan y quieren desviarnos, ¿ok? Mayormente. Por ejemplo, la uno es, dice el post, recuerda, la existencia de Dios. Ok, hago una pausa. Normalmente, si sales de una iglesia, yo por lo menos no le he visto que alguien diga que Dios no existe. O sea, estos normalmente atacan quizás las universidades o quizás algún amigo o algo que sea ateo, ¿verdad? Pero, pues sí, la existencia de Dios es vital, o sea, no es negociable en ese aspecto. No es una doctrina, pero es algo vital. Así que no lo voy a entrar mucho ahí porque no entra dentro de una herejía porque prácticamente te saca totalmente de Cristo, ¿verdad? O de Dios. Eh, si no existe, pues no hay religión como tal. Hay una religión, pero eso es otro tema. Entonces, segundo, vamos a hablar, dice aquí de la deidad de Cristo. Y aquí está el punto principal de toda esta este, doctrina, perdón, herejías o doctrinas falsas. Ok, la deidad de Cristo. Cristo, Cristo. De ahí es que viene y se comienza las herejías. Casi siempre es desviando de Cristo. Tanto su deidad, el post dice deidad de Cristo, pero yo le voy a añadir y también la humanidad, porque hubieron una herejía que atacaban su humanidad. En principio se atacaba mucho su humanidad. Entonces, si están atacando a Cristo en la deidad, eso significa que Cristo es Dios mismo. Si atacan que Cristo es Dios y dicen que es un Dios o que es un Dios menor o inferior, ya ahí estás atacando, ya ahí se está convirtiendo en una herejía, ¿ok? O si atacan la humanidad de Cristo. Por eso es que Cristo es plenamente Dios, pero plenamente hombre. Y ya hablamos sobre eso en los videos anteriores. Estuvimos hablando de que si tú no crees que Dios es plenamente hombre y plenamente Dios, pues no tienes salvación. Porque para tú poder ser salvo, Cristo tiene que ser plenamente hombre y plenamente Dios, si no, no puede pagar la deuda que tú tienes. Así que Dios mismo se encarna y viene como hombre para poder salvarnos a nosotros que somos hombres. Tiene que ser hombre igual que nosotros. ¿Ok? Y ahí entra la doble naturaleza de Cristo que estuvimos hablando en unos videos anteriores. Otro es la salvación por la fe. Y aquí también hay muchas iglesias que se desvían por aquí. La salvación por fe.
por la fe. Esta es la doctrina de la soteriología, ¿no? La soteriología es cómo somos salvos, ¿no? La doctrina de la salvación. Entonces, si no es por la fe, esto lo vamos a explicar más adelante, pero si no es por la fe, no se le puede añadir nada más. Tiene que ser solo por fe. O sea, la salvación no es por fe más obra o por obras. Y luego vamos a entrar un poquito más, pero es por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe no es de vosotros, sino que es, o sea, no es de ustedes ni mía, sino que viene de quién? De Dios. Es un don de Dios, ¿ok? Así que si tú estás en una iglesia que no se está predicando la salvación por fe solo, pues entonces estás en una herejía, ¿ok? Aquí hay un poco de controversia. Yo sé que aquí mucha gente a lo mejor se va a escandalizar, pero luego lo vamos a explicar un poquito más, o el post también lo va a explicar. Otra cosa es la realidad de la Trinidad. Si tú no crees en la Trinidad, yo sé que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la Biblia. La palabra Trinidad es un término teológico para no tener que decir Dios entre todo esto, ¿verdad? Entrar en todos los detalles, sino decimos yo creo en la Trinidad y ya. Y es más fácil. Pero es un término teológico. Pero la Trinidad está en la Escritura en el sentido de que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y está claro, ¿ok? Si no creemos en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son tres personas en un solo Dios, ¿ok? No son tres dioses, un solo Dios, pero tres personas. Eso más adelante vamos a, quizás en otros videos podríamos entrar en la Trinidad, porque hay que explicar y nunca lo vamos a entender por completo, hermano o amigo que me estás escuchando. Es Dios es tan y tan y tan inmenso y el conocimiento nosotros quedamos cortos, pues. Nosotros somos eh, criaturas que nuestra mente es finita, pero Dios es infinito y entender a Dios es imposible, ¿ok? Entramos casi siempre en una herejía cuando creemos que entendemos. Cuando entendemos o tratamos de entender, ahí entra el modalismo y que lo vamos a explicar luego, y entran otras que tratan de entender la Trinidad de Dios y lo que hacen es que la distorsionan o tratando de explicarla se distorsiona. Hay que explicarla como Dios se ha revelado en su palabra, no más allá. Y créanme que esto es algo incomprensible, realmente. Lo creemos por fe porque la palabra está clara y lo dice y nos enseña eso. Pero entenderlo por completo, eso es imposible, imposible. Vamos a tener una eternidad para conocer a Dios. Así que no se impaciente. Vamos poco a poco aprendiendo y gozándonos de lo que aprendemos. Aprendimos algo bueno, nos gozamos, le damos la gloria a Dios y seguimos estudiando y seguimos aprendiendo del Señor. Así que con calma, porque si nos aceleramos y tratamos de entenderlo, ok, ya lo entiendo, mira, esto es esto y esto y esto. No, pues hubo un problema. Lo más seguro está en una herejía. Eso la pasó a muchos buenos cristianos en la historia, ¿verdad? Que se desviaron simplemente por tratar de decir, yo tengo la explicación. Así que Dios es infinito y entenderlo por completo, tenemos una eternidad para conocer a nuestro Dios. Y eso es bueno, y eso es bueno. Si nosotros entendiéramos por completo, Dios deja de ser Dios. Así que es una buena noticia, no entenderlo por completo. O sea, si no sé si los confundimos, pero si los confundimos, estoy haciendo un buen trabajo. Bueno, ahí seguimos. Entonces, la autoridad única y absoluta de las escrituras. Mucha gente tiene problemas con eso. Mira, si yo no creo que la escritura es la autoridad máxima en lo cual yo debo
toda mi creencia, basarla en esa autoridad y verificar. Si no está ahí, en esa autoridad de la escritura, estoy hablando espiritualmente y cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, fuera de ahí, no debe ser. Si contradice la escritura o no está en la escritura o no se basa en la escritura, yo creo que eh, no debe ser una autoridad para ti, para tu vida. Por eso la autoridad única y absoluta de las escrituras es bien importante. Si nosotros no creemos que la escritura es palabra de Dios y la revelación de Dios, caemos también en herejías porque entonces cualquier cosa entra a nuestra vida cristiana. Si nosotros mantenemos ese límite, pues entonces vamos a tener una vida cristiana más estable y probablemente no caigas en herejía, que es lo que buscamos, no caer en una falsa enseñanza que nos desvíe de la verdad y no tengamos salvación. ¿Ok? Yo sé que la salvación proviene del Señor, es por fe y todo esto, pero si nos desviamos, pues entonces no tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a llevar siempre a la Escritura. Si tú no piensas que la Escritura es palabra de Dios, hoy se me está trabando más que nunca las palabras. Si no creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios la exhaló, ¿verdad? Y él habló a través de ella y nos reveló su verdad, pues entonces, pues podemos creer cualquier cosa. Así que la palabra de Dios no tiene errores, ¿ok? Si tuviera errores, pues deja de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no contiene errores, es perfecta. Claro, la revelación, la quizás las traducciones, no estoy hablando de traducciones, estoy hablando de lo que Dios, de los autores originales, ¿verdad? Esa palabra original del hebreo y del griego, esa palabra es perfecta, ¿ok? Porque proviene de Dios mismo. Y Él mismo ha dicho que es su palabra, ¿ok? Y yo creo en eso. Y quizás también más adelante hacemos un estudio de la palabra de Dios. Pero en este momento lo único que quisiera decir es que si creemos que la palabra de Dios tiene errores y no es la autoridad absoluta, pues entonces ahí podemos caer en herejías porque vamos a torcer las escrituras y vamos a traer otra revelación que no es correcta, ¿verdad? Dios habló, Dios se reveló, cerró su revelación y ya no hay más. O sea que solamente está la revelación de Dios. Y por último, el mensaje del Evangelio. No podemos creer en otro Evangelio, ¿verdad? Como han venido y han entrado otros Evangelios, que también luego podríamos hablar sobre esas herejías. Pero bueno, desde Génesis, mis amigos, mis hermanos, ha tratado Satanás de desviar la palabra de Dios. Desde Génesis. El ser humano le creyó más a Satanás que lo que Dios le había dicho directamente a ellos. Dios le habló a Adán y Eva, pero Adán y Eva le creyeron más a lo que Satanás habló y dijo de Dios, que Dios había dicho, ¿verdad? Él le dio otro significado. Como yo he dicho anteriormente, la palabra de Dios, nosotros las podemos entender, la mayoría de las cosas. Las otras cosas, hay muchas cosas que debemos estudiar un poquito más profundo, pero nosotros entendemos que matar es pecado, que, ¿verdad? Ser desobediente es pecado y todas estas cosas nosotros las entendemos. Pero nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad como pecadores. En el caso de Adán y Eva, le creyeron más a la serpiente porque era más fácil, porque quisieron ser igual a Dios, igual que la serpiente, ¿verdad? Que Satanás mismo, el adversario, quiso ser igual a Dios y por eso cayeron en pecado. Ellos estaban bien, pero cuando ellos creyeron en la herejía que le estaba diciendo Satanás, pues entonces, al el torcer las escrituras, ellos lo escucharon, lo, lo entendieron lógicamente, pensaron que era lógico y entonces cayeron en el pecado.
nosotros nos pasa lo mismo. A veces, si no estamos bien nutridos de la palabra de Dios y no conocemos lo que podría ser una herejía o algo que puede torcer las escrituras, a veces creemos más, las herejías nos parecen más lógicas que la misma palabra de Dios. Y por eso es importante todo esto, ¿verdad? Entonces, las herejías han entrado a la iglesia y ese es un problema y nos alejan de Dios. Entonces, seguimos aquí, ya leímos segunda de Pedro 2:1, que él lo menciona, y él sigue diciendo, pasajes como este nos llevan a tener un cuidado especial por la doctrina, por las doctrinas que enseñamos y respaldamos en nuestras congregaciones. Pero, ¿cómo podemos hacer esto sin llegar al extremismo? Y ahora vamos a tocar un tema aquí que es importante también, porque entonces tratando de no llegar a herejías, rechazamos o hacemos cosas que son extremas. Y él va a hablar del triaje teológico. Ayuda al creyente a comprender que hay doctrinas de primer, segundo y tercer orden. Al conocer estas diferencias, evitamos extremismo como el ecumenismo, que nos podrían llevar a renunciar a las doctrinas innegociables del cristianismo en nombre de la unidad religiosa. Ok, el ecumenismo, yo estoy de acuerdo con un tipo de ecumenismo, pero con otro no. Por ejemplo, podemos tener ecumenismo entre los mismos protestantes, ¿verdad? Estar de acuerdo, unirnos para algunas cosas, pero que no neguemos aquellas cosas que ya leímos, ¿verdad? Las doctrinas innegociables. Ahora, también hay un tipo de ecumenismo que, que quizás nos podemos unir por una acción social, por ejemplo, el aborto. Yo me puedo unir con cualquiera de otras religiones para ir en contra del aborto, porque es algo que atenta, o también la libertad religiosa, ¿verdad? Pero nunca vamos a negociar, ¿verdad? Nuestras doctrinas. No nos vamos a unir a ir a una iglesia o a ir a una capilla de otra religión o lo que sea, o una sinagoga o lo que sea, y negar nuestras creencias. Eso no. Pero podemos unirnos en una marcha, por ejemplo, y yo sé que hay cristianos que eso no están de acuerdo porque piensan que es ecumenismo, así como dice aquí, de negar nuestras doctrinas, ¿verdad? Esenciales, pero no, porque el gobierno muchas veces eh, nos impone algunas cosas que nos afectan a nosotros como cristianos. Entonces, nosotros nos podemos unir, un tipo de ecumenismo, pero no es lo que pasa es que el ecumenismo como tal, aquí hay personas que piensan que al hacer esto realmente no es unirnos en la fe, porque eso es lo que significa el ecumenismo, es unirnos como iglesias y tal, unidos en la fe, en algún tipo de creencia, y pensar de que todos somos hijos de Dios y todas estas cosas, eso no. Pero unirnos para ir en contra del gobierno no se le llama ecumenismo. Es un tipo de ecumenismo porque nos estamos uniendo como religiosos para que podamos tener libertad religiosa o para ir en contra del aborto o para ir en contra de algunas cosas que atentan en contra de nosotros como religiosos o cristianos o iglesias. ¿Ok? Pero eso no es realmente un ecumenismo. El ecumenismo correcto sería que nos unamos, que es lo que no creemos, que nos unamos y unamos nuestra doctrina y pensemos que todas las doctrinas son correctas. Si hablan de Dios, eso es correcto. Pues no, eso no. No vamos a negar. Acuérdense en que el cristianismo es solo la salvación, hay un solo camino, una sola verdad y solamente Cristo da vida. Así que no podemos unirnos con otras religiones que creen que todas las religiones está correcto, ¿verdad? No podemos llegar a ese extremo, porque está ese extremo, pero también está el otro extremo que habla aquí. Dice, el extremo contrario es el aislacionismo, el cual consiste en creer que toda denominación cristiana diferente a la nuestra
esté equivocada e incurramos en una actitud sectaria que incluso nos lleve a rechazar a nuestros hermanos en Cristo. Y eso también es peligroso, ¿verdad? Que nosotros empecemos a rechazar a todos los que no piensen como nosotros o que no crean todas las doctrinas que nosotros tenemos. Así que si nosotros entramos en ese extremismo, también está mal. Ahora, estoy hablando de hermanos que comparten las mismas creencias que no son negociables. ¿Recuerdan las primeras 6? Esas, si están compartiendo eso, pero hay otros temas, ¿verdad? Como la escatología, como otras cosas. El gobierno de la iglesia, creo que aquí lo va a mencionar, aquí en el post, ¿verdad? Entonces, esas doctrinas que se le llaman secundarias o terceras, este, esas no podemos decir que no son nuestros hermanos si creen diferente a nosotros, ¿ok? Y eso es importante porque también podemos caer en un tipo de secta pensando que nuestra iglesia es la única que tiene la verdad y probablemente nos podemos equivocar nosotros también, ¿ok? Pero después que no nos equivoquemos, escucha bien, en las doctrinas esenciales, ¿ok? Las que no son negociables, está bien, no hay problema. Tratamos de ir siempre con lo más cerca a la escritura, ¿verdad? Y tratamos, ¿verdad?, de enseñarlas y todo esto, pero no vamos a entrar en una secta diciendo, no, todo lo que están fuera de esto, todo lo que enseña mi iglesia, entonces, no, no podemos rechazar a nuestros hermanos porque estaremos rechazando a nuestros hermanos de la fe, a los que por Cristo murió también. Y entonces no, no está bien que estemos separados en ese aspecto, ¿ok? Entonces, sigue el post y dice, quizás discrepes de otros creyentes en doctrinas de segundo o tercer orden, tales como el milenio, los ángeles y los dones espirituales con manifestaciones externas sobrenaturales. No obstante, coinciden en aceptar que las 6 doctrinas mencionadas al principio son verdaderas, absolutas e innegociables, sin importar a cuál herencia doctrinal cristiana pertenezcas. Lo anterior me lleva a compartir una declaración. Entonces, si nosotros creemos, quizá como ya dije, en estas cuestiones de la escatología como el milenio, este, qué sé yo, los ángeles, como él menciona aquí, los dones espirituales, que si eres continuista o eres cesacionista, ¿verdad? Sensacionista, que ya los dones cesaron y cosas así, eso no nos debe dividir, eso no nos debe dividir, ah, ¿verdad? Por lo menos en esas cosas no nos debemos separar. Este, también él va a mencionar aquí algunos grados de error. Dice, hay grados de error y algunos errores son más graves que otros. Los errores relacionados con la persona de Cristo o el camino de la salvación son más serios que las relaciones con el gobierno de la iglesia o lo que se refiere a los últimos tiempos, asuntos que en los que los cristianos pueden estar en desacuerdo sin comprometer la enseñanza bíblica correcta al hacerlo. ¿Ok? Entonces, recuerda, si es relacionado con Cristo, sobre el único camino, sobre la fe, sobre eh, las escrituras y cosas así, ah, estamos bien. Si estamos en el Evangelio, estamos bien, estamos, estamos en mutuo acuerdo, ¿verdad? En que estas doctrinas no nos debemos separar. Ahora, hay algo que yo difiero y yo estoy de acuerdo en algunas cosas que él está diciendo aquí, como el gobierno de la iglesia, claro que sí. Si la liturgia y cómo se establece el gobierno de la iglesia y todo eso, eso no nos debe separar. Pero si hay una irreverencia a la hora de llevar el servicio, una irreverencia al Señor, yo creo que eso se debe mencionar y corregir y tratar de advertir, porque eso está mal. O sea, nosotros debemos siempre servir al Señor, adorar al Señor, pero con reverencia, ¿verdad que sí? Si hay un desorden en esa iglesia y no hay una reverencia como tal a nuestro Dios, eso podría ser síntoma de una herejía. Por ahí se van a entrar muchas herejías, casi siempre. Así que debemos tener cuidado con eso. Sobre el gobierno, yo no estoy diciendo que debe ser como en mi iglesia se celebra o como yo pienso que se debe celebrar. Podemos diferir en eso y eso no hace que no sean nuestros hermanos, ¿verdad? Pero si ya hay una exageración en cómo se celebra el servicio también, en que hay una irreverencia,
bien desordenado, una cosa, o sea, algo que va, probablemente ahí ni palabra de Dios hay, probablemente, porque lo que está apelando es a otra cosa, a los sentimientos, a, a cómo me siento, al antropocentrismo, ¿verdad? En vez de centrarnos en el Evangelio. Entonces, por tema de espacios, sigue diciendo, solo pondré unos ejemplos de cómo identificar una herejía que se podría encontrar de manera encubierta en el discurso de algunos que aparentan ser cristianos. Para conocer a Dios necesitas la Biblia y por lo tanto todo verdadero cree en que Dios existe y que Él es el ser supremo que la Biblia revela. Eso es bien importante, bien, bien importante. Este punto, de verdad, necesitamos la Biblia. Recuerda eso, la Biblia, sí es palabra de Dios. Dios se reveló a través de la Biblia, ¿ok? Y ahí es donde se habla del verdadero Dios. Dios se reveló. Él es el ser supremo que Dios ha revelado en la Escritura. No lo vas a encontrar en otro lugar. Dios se reveló a través de la Escritura. Así mismo es. No otro, no otra cosa, no otro papel, no otra gente, no hay otro. Es la Biblia, ¿ok? Creer y aceptar esto te diferencia de dos grupos contrarios al cristianismo. Primero, los ateos, quienes niegan que Dios existe, y segundo, los escépticos, quienes piensan que es imposible tener una conclusión definitiva sobre la existencia o no de Dios. O sea, que ellos dicen, bueno, los escépticos como que no son tan, no dicen que Dios no existe, pero pues no se puede conocer a Dios, en otras palabras. De manera que para estos grupos la Biblia no tiene autoridad alguna porque no creen ni aceptan el mensaje que contiene. Si alguien que se hace llamar cristiano niega o duda de la existencia de Dios o de la autoridad de la palabra, podemos estar seguros de que una herejía tomó lugar en la mente de esa persona. Así que si tú eres uno de esos, que yo los he visto también, los he escuchado, tienes, estás en estas cosas de la herejía, esta enseñanza de la herejía. Y eso es bien peligroso, vuelvo y digo, no hay salvación, no hay salvación, tu alma está en peligro, recuerda. Seguimos. Creer en Cristo, creer que Cristo es Dios, te diferencia de grupos como, escucha bien, los testigos de Jehová, quienes niegan la divinidad de Cristo y afirman que Él es un Dios, con letra minúscula, no Dios, y eso es peligrosísimo, diferente a Yahvé, ¿ok? Creer en Cristo como Dios también te aparta de los judíos no creyentes, quienes se niegan a aceptar a Jesús como Mesías prometido y en quien se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Los judíos todavía están esperando el Mesías. Sin embargo, el Mesías ya llegó y nosotros al creer en Cristo, en ese Mesías que ya llegó, pues nos apartamos, ¿verdad? De esa doctrina, de esas creencias judías. Y eso es lamentable porque Dios se reveló primero a ellos. Dios le dio salvación a ellos, pero tenían que creer en Cristo. Ahora, no todos los que son judíos en aquel momento, ni al sol de hoy, ya se lo expliqué, son salvos, ya podemos ver. Solamente un remanente fue salvo, solamente un remanente creyó en lo que verdaderamente Dios había revelado a ellos por medio de los profetas y del Antiguo Testamento. Así que eh, ya ves cómo estas herejías van entrando y casi siempre es la persona de Cristo o del Padre o del Hijo del Espíritu Santo, que es siempre de la Trinidad, pero normalmente en el Hijo. De ahí se desarrollan muchas herejías. Eso tiene que estar pendiente en eso, ¿ok? Perdón. Aunque los musulmanes tienen un aparente mejor concepto de Jesucristo, los reducen a un profeta o mensajero de Dios. Así que, así como para ellos lo fueron Noé, Moisés y Abraham. Si en la congregación alguien creyera que Jesús no es Dios o que no tiene poder para salvar o es diferente a Dios, esa persona estaría aceptando una herejía. Si tú piensas que no es el Dios mismo del Antiguo Testamento, pues entonces estás cayendo en una herejía. Jesús, la Trinidad, hermanos, o amigo que me estás escuchando, la Trinidad era el que estaba en el Antiguo Testamento.
sea, la Trinidad nunca ha dejado de existir. No es que de momento apareció en la obra Jesucristo, no, siempre ha estado. De hecho, en Juan 1 dice que Él es el verbo, dice en el principio, creo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. O sea, ¿quién creó el mundo? El verbo, ahí lo está diciendo. Así que lo que pasa es que en la escritura Dios va, o sea, en su revelación, Dios va revelando y va corriendo la cortina y ahí podemos ver entonces, o sea, no era tan claro poder ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sí estaba y lo podemos ir mirando de diferentes maneras. Hay muchos pasajes que te van dejando ver, pero era bien difícil desarrollar una doctrina de la Trinidad con solamente el Antiguo Testamento. Era bastante complicado, porque Dios fue revelando, fue corriendo la cortina para que pudiéramos ver, pero ya en el Nuevo, ya Dios la abrió, ¿verdad? Esa cortina y podemos ver la Trinidad ahí. Podemos ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, Juan es un buen libro de la Escritura que nos hace ver esto, ¿verdad? Entonces, si tú no crees que Jesucristo es Dios mismo, pues entonces caíste en la herejía. En el caso de los musulmanes, ellos creen, o sea, tienen un mejor concepto de que los judíos de Jesús, ¿verdad? Porque ellos rechazan a Jesús como tal, los judíos, pero ya los musulmanes lo, lo quieren, o sea, lo miran como alguien como Noé, un profeta más. Un profeta, un hombre bueno de Dios, pero no Dios. Y ahí es entonces que tiene el problema. Ellos tienen el problema. Porque si tú no crees, como dice aquí el post, si tú no crees que Dios, que Jesucristo es Dios mismo, pues entonces no tienes salvación. Al creer en la salvación por la fe sola en Cristo, te apartas de grupos como la iglesia, y aquí, ¿verdad? Dice el post, católica romana, los adventistas y algunas sectas que creen que es necesario agregar obras a la salvación. ¿Ok? Entonces, la salvación por fe solamente nos separa de los católicos romanos. Y lamentablemente, eso es importante. Si tú añades las obras a la fe, entonces lo que estás diciendo, y yo no quiero debatir con nadie, yo no estoy con ese espíritu de querer ir en contra de tu religión si eres católico y quieres aprender del Señor, pero la verdad es que es al tú añadir tus obras para la salvación, lo que estás haciendo es que estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Imagínate lo que estás diciendo con eso. Y eso es grave. El Señor ya murió por el pasado, por tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos los pecados. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres, ya las cosas pasadas pasaron, pero tú tienes salvación eterna. Eso es lo que te ofrece el Señor. El Señor no te ofrece una salvación que tú puedes perder, porque si es eterna, la palabra misma eterna te está diciendo que es para siempre. Es decir, Dios te regala algo que no fue para siempre y tú lo puedes perder, pero no te regaló la salvación eterna, ¿ok? Y si es algo que Él te regala, porque la fe es un don de Dios y es por gracia, que es lo mismo, es un regalo, entonces no depende de ti, depende de Dios. Y como Dios, que es eterno, que sabe el futuro, que sabe todo, todo lo hizo perfecto, es soberano, te va a dar algo que tú lo vas a dejar perder. Eso no tiene sentido y hace un Dios que es inútil. O sea, al tú decir que las obras aportan algo a la salvación, es decir, primeramente, que la sangre de Cristo no es suficiente, sino que necesita algo más. Tú tienes que contribuir para eso. Y también estás diciendo que si depende de ti después y Dios te regaló una vida eterna y luego ahora depende de ti, pero no te regaló ninguna vida eterna. Son muchas contradicciones ilógicas
que estas doctrinas enseñan, ¿verdad? Como la Iglesia Católica Romana y la Adventista también. Son sectas y me disculpan los adventistas y las personas católicas, pero hay que decirlos. Hay que hablar de estas cosas porque si no te decimos las cosas, ¿verdad? Así, de esta manera, bien, yo pienso que lo estoy diciendo lo mejor posible, porque mi idea no es ofenderles, sus creencias ni ir en contra de ellas. Pero si es algo que está atacando tu salvación, al tú creer que tú puedes poner obras a tu salvación o contribuir con tu salvación, pues entonces tú estás en peligro. Estás en peligro y estás en una secta. Te aparta de la salvación, te aparta de Dios, te aleja, porque tú estás diciendo que tus obras pueden contribuir. No sé si me estás entendiendo. Yo quisiera decirlo lo más sencillo posible y que no te ofendas, sinceramente, pero sabemos que la verdad de Dios siempre va a ofender y van a haber personas que se van a ofender. Pero vuelvo y digo, no estoy en ese espíritu, no estoy en un espíritu para que te ofendas, sino para que lo pienses. Dice en Efesios 2:8, dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos hechuras suyas, salvados para buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, quiere decir que Dios no nos salva por nuestras obras, sino para buenas obras. Eso es diferente. Nosotros vamos a hacer obras porque Dios nos salvó. Y ahora nosotros vamos a hacer obras, pero eso es lo que nos lleva a saber que somos cristianos, a entender que esas obras nos es como una evidencia de que sí fuimos salvados, ¿verdad? Porque vamos a hacer las obras. No es que no hagamos obras. El problema es que esas obras no son para salvación, sino para evidenciar que tú eres salvo. ¿Ok? Somos salvos primero y luego hacemos las obras, pero ya tienen la salvación y la evidencia de que eres salvo son las obras. Y eso es lo que establece Santiago también cuando dice lo que dice de las obras, ¿verdad? Entonces, esto es importante, por eso quise hacer un alto aquí y contribuir un poquito, pero seguimos entonces. Recordemos que cada persona recibirá de Dios lo que le corresponde. Eso incluye el castigo para quienes están en la iglesia de manera encubierta y que introducen doctrinas erradas o herejías. ¿Ok? Herejías. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas que van en contra de la palabra de Dios son doctrinas de demonios. Ahí es que están establecidas esas doctrinas que nos ponen en la mente y estos falsos profetas y maestros introducen, ¿no? En Mateo 7:22-23 dice Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mis hacedores de maldad. Quiere decir que estas personas, por lo cual Cristo va a rechazar, son personas que estaban haciendo obras. Son personas que estaban trabajando para su reino, supuestamente. Supuestamente. Porque estaban trabajando, pero no eran del Señor. Piensa en eso. O sea que ellos estaban trabajando y estaban pensando, mira lo que ellos le ponen, pero si nosotros hicimos, ¿cómo nos vas a rechazar? Ve lo que yo hice. No, nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, el mérito y el único que hizo una obra fue Cristo. Nosotros tenemos que gloriar en la obra de Jesucristo. Él, esa obra que Cristo hizo, es la que nos lleva a conocerle y es la que nos lleva a la salvación. Nosotros como único podemos entrar al cielo es por la obra que hizo Cristo, ¿ok? No por nuestras obras. Esta gente pensaron que haciendo estas cosas podían ser salvas. Hicieron cosas, supuestamente para el Señor, pero estaban haciendo para ellos ganarse algo.
Ellos pensaron que podían engañar al Señor, pero no, al Señor no se puede engañar. Así que acuérdense, hay que ser humilde y reconocer que las obras que nosotros hacemos no sirven para salvación. Hay otras cosas que el Señor nos va a dar luego, ¿verdad? Que establece que hay unos galardones que sí, que eso es otra cosa. Pero como quiera, el espíritu de nosotros debe ser trabajar para la obra de Dios porque ya somos salvos y que ya Cristo nos salvó. Y hay que hacerlo con un gozo porque ya Cristo nos salvó. ¿Sí me entiendes? Pero entonces seguimos aquí. Para que un creyente identifique las herejías, es importante que conozca el verdadero evangelio de Cristo. Pida la guía del Espíritu Santo y conozca de manera correcta las doctrinas que las Escrituras enseñan. Las doctrinas fundamentales de la Biblia ya están establecidas y la historia nos indica cuáles son las herejías, como yo estaba diciendo. Solo escudriñando y conociendo la verdad de las Escrituras podremos identificar las doctrinas que contienen errores sutiles, pero que tienen el potencial de dañar a la iglesia. Esa es otra cosa. Las doctrinas dañan la iglesia, se van infiltrando en la iglesia hasta que la dañan. He visto muchas iglesias cristianas que antes se predicaba la sana doctrina y luego fueron entrando sutil, esto es sutil, entran sutilmente hasta que dañan la iglesia, dañan a una iglesia. Y eso es terrible. El juicio para esas personas es terrible, aquellos que introducieron estas doctrinas y dañaron a mucha gente. Eso debe ser terrible en la hora del el día del juicio. Así que seguimos con el post. Ante la realidad de la amenaza doctrinal, el Señor da una orden a los líderes que enseñen la palabra. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Así que maneja con precisión la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra, poder comprender lo que dice la escritura para no caer en una doctrina, ¿ok? Hay que ser diligente para presentarnos a Dios aprobado. Que esa enseñanza que estamos dando, como esta que estoy dando yo, que sea una enseñanza respaldada por la escritura, ¿ok? Para que después no tengamos que avergonzarnos, ¿ok? Así que hasta aquí el post, pero cuando estudiamos estas herejías, ¿verdad? Que todavía no hemos visto como tal, simplemente he puesto las bases para que podamos identificarlas. Una de las cosas que podemos ver es que atacan, como ya dije, directamente a Cristo o a Dios mismo. Eso es una base que debemos prestar atención. ¿Cómo está distorsionando al ser de Dios? Pero para eso tenemos que estudiar la escritura. Tenemos que estudiar cómo es Dios. Debemos estudiar la Trinidad, debemos estudiar la doble naturaleza de Cristo, debemos estudiar la misma escritura, cómo Dios se ha revelado a través de la escritura. No busquemos otra cosa, profecía, otra gente. No, ya Dios se reveló a través de la escritura. ¿Ok? La Biblia es clara en ese aspecto. Nosotros podemos estudiarla y podemos identificar que aquellas cosas se están saliendo de lo que Dios ya reveló. ¿Ok? Como ya dije, no podemos entender en su totalidad a Dios. Si hay una enseñanza que te está diciendo, ya entiendo cómo debe ser la Trinidad en su totalidad, cómo comprenderla, eh, probablemente hay una herejía. Ten cuidado. ¿Ok? Acuérdate, hay tres personas en un solo Dios. Si te dicen que solamente es Dios y que no hay tres personas en Dios, eso es una herejía, ¿ok? Luego vamos a entrar un poquito más en detalle, pero a lo que llegamos al otro video para que no vayas a caer en esa herejía, ¿ok? Entonces, casi toda esa herejía está en Cristo. Si te desvía, otra cosita que debes tener en cuenta es si te desvías de Cristo y te enfoca hasta en la iglesia misma,
que es lo más importante, esa es otra cosa. Cristo es el centro. Cristo es el centro de nuestra adoración. Cristo es el centro de la escritura. Cristo es el centro de nuestra vida. Si hay enseñanza que está poniendo a otra persona, no importa que esté la escritura en el sentido ahí, ¿verdad? Y quisiera decir, y vuelvo, no es un ataque al catolicismo, pero si ponen a María, Cristo es el único que no tuvo pecado. Cristo, y la Biblia lo enseña así. Eso que están enseñando los católicos está fuera de la escritura y no se puede comprobar por las escrituras. Además, atenta a la salvación, porque la misma escritura enseña que no hay nadie justo. Nadie fue justo. Nadie nació santo. Todos se desviaron. Así que si te enseñan que alguien, no importa qué lógico suene, cuán lógico suene, si te enseñan que ahí hay una persona, no importa que sea la madre de Jesús, la escritura no lo enseña así. Si hubiese sido así, hubiese una contradicción aquí también, porque entonces eh, no justificaría eso con relación a la salvación, porque solamente Cristo es el único que nació sin pecado. Después de Adán y Eva, cuando ellos cayeron, nadie más, inclusive Lucas nos lleva a esa evidencia que ya lo señalé, de cómo es el único que la escritura hasta nos da un detalle, no en todos sus detalles, pero nos dice que fue una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no podemos caer en una falsa enseñanza simplemente porque nos están tratando de decir, y aunque parezca lógico, porque nos enseñan cosas que aparentan ser lógicas, pero luego hay que hacer un montón de cosas para tratar de resolver ese problema. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque te desvía del verdadero mediador, que es Jesucristo. No hay otro mediador, te enseña la escritura. Es que la escritura es clara, pero queremos creer otra cosa. Queremos creer lo que se nos enseña o lo que ya hemos aprendido desde pequeño. Pero no, la escritura es bien clara y nos enseña que no hay otro mediador el cual te pueda llevar al Padre o a la salvación. ¿Ok? Y mira que te estoy diciendo de una persona que admiramos, que queremos, no odiamos a María, como mucha gente rápido empiezan a decir que uno odia a María o cosas así. No, no odiamos a María. María tuvo un privilegio que nadie en el mundo va a tener, ni tendrá. Se tuvo en el vientre al Señor. Ese privilegio tuvo que tener cuidado con este ser que nació en su vientre, que estuvo ahí, que el Espíritu Santo hizo ahí en su vientre y tuvo al Dios Todopoderoso ahí. Tuvo que cambiarle los pañales, tuvo que tener cuidado, tuvo que criarlo. Es un privilegio que nadie en el mundo va a tener. Tuvo que trabajar duro para cuidarlo y eso no se le va a quitar. Pero de ahí a ponerla como mediadora, como que no tuvo pecado, cuando ella misma reconoce que va a ser su salvador, que ella necesitaba un salvador también. Ahí está. Lee Lucas 1 y 2. Ahí está. Solo búscalo. La escritura es clara y nos saca de esta, pero a veces estamos empeñados en creer algo que no es cierto. Así, y caemos en esta herejía. Caemos en esa herejía. No podemos descentralizar a Cristo. Cristo es el único. Es el único que nosotros debemos poner nuestra fe y eso es lo que nos va a enseñar, nos va a decir que nosotros estamos dentro de la salvación. Si nos desviamos, estamos fuera. ¿Ok? Eso es un detalle bien, bien importante. No desviemos la centralidad. La escritura centra a Cristo, a nadie más. Y nosotros debemos centralizar nuestra vida, nuestro diario vivir en Cristo. Ahí es donde único nosotros tenemos salvación. Okay. A mí me gustó mucho este artículo, estuvo muy bueno, creo que muy útil
para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Entonces voy a repasar aquí rapidito las 6, ¿verdad? Las 6 verdades no negociables para que nos recordemos y son las siguientes: la existencia de Dios, recuerden, una, la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo. Si se centraliza de eso, nuestra salvación está ahí, en Cristo. Dios, verdadero hombre, y es Dios, el Dios creador, el Dios del cielo, el Dios que hizo, el Dios que sostiene la humanidad y a la vez que estaba muriendo, estaba sosteniendo la vida de aquellos que los estaban crucificando. Esto es increíble la misericordia de Dios y cómo, y también es incomprensible, vuelvo y digo, hay que creerlo porque la Biblia lo enseña, no porque otro lo enseña, no, porque la Biblia lo enseña, pero a la misma vez hay que gozarnos en esto. Hay que entenderlo y no irnos más allá de lo que de la escritura enseña. Cristo es Dios, pero también es hombre. La salvación por la fe, recuerden, la salvación por la fe, no por obra, no por otra cosa, solo por la fe. La realidad de la Trinidad, no podemos distorsionar la Trinidad. La Trinidad, tres personas, perdón, en un ser, en el mismo ser de Dios, es un solo Dios, pero hay tres personas dentro de Dios. No me pregunté. Eso luego después lo vamos a explicar un poquito más. Hasta donde se puede. Vuelvo y digo, hasta donde se puede. Y la autoridad única y absoluta de las escrituras, es la 5. Todo lo vamos a creer porque la escritura lo enseña. Lo que la escritura calla, nosotros callamos. Lo que la escritura ha revelado, nosotros hablamos. Eso es lo que debemos creer. La autoridad máxima es la escritura. Fuera de ahí, no es importante. No es tan importante. Todos los que han hecho a través de la historia, porque muchos van a los padres de la iglesia y todo eso. Pero los padres de la iglesia, ¿saben lo que hicieron? Solo interpretaron las escrituras. Y aquellas cosas que ellos dijeron, ellos mismos lo dicen, aquellas cosas que no están en la escritura, ellos dicen, no es palabra de Dios. Ustedes si lo creen o no, pero ellos lo que hicieron fue citar mucho la escritura. Hay mucha escritura en los padres de la iglesia. Y pues sí debemos creer aquellas cosas que ellos interpretaron correctamente. Hay algunos que interpretaron incorrectamente, pues son no. Pero para eso hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar un poquito más y darle. Pero no quiero enfadar con esto, simplemente quiero decir que la autoridad única y absoluta es las escrituras y el mensaje del evangelio. Y el evangelio está en la escritura. Así que vamos a creer lo que dice la escritura del evangelio. No vamos a creer otro evangelio, vamos a creer el que Cristo nos enseñó, el que Pablo nos enseñó, el que Pedro nos enseñó, los apóstoles nos enseñaron, ¿ok? Así que hasta todo aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y todas esas cosas que se hacen aquí, comentar, si nos comentas. Bien, si tienes alguna duda y quieres hablar conmigo y todo esto, me puedes conseguir por mi email, que es onyxriveracontacto@gmail.com, onyxriveracontacto@gmail.com. Ahí me puedes escribir si tienes alguna duda, quieres o también por aquí, por el chat, nos puedes escribir y gustosamente vamos a contestarte y vamos a tratar ¿verdad? De contestarte la pregunta si podemos y si no, vamos a buscar a alguien que la conteste, olvídese. Vamos a hacer algo, pero nada, cuento con tu like. Viene.